Dios los bendiga, ¿no? Tenemos la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los Romanos capítulo 1, del versículo 8 hasta el 15. Ahí lo dimos en la pantalla, ¿no? Pero yo no alcanzo a ver, pues. Ya. No me sirven estos ojos, esto veo aquí nomás. Esto de que le lleguen los años por los ojos es súper complicado. Ahí sí. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Bueno, podemos ver a lo que el Señor nos compartía a nosotros el día domingo. Tuvimos algunas dificultades el domingo para oír el mensaje, porque la comunicación no fue la mejor, pero el Señor le dio mucha gracia al instrumento que estaba utilizando el domingo y de hablarnos el Espíritu Santo de algunas cosas. ¿Qué significaba un apóstol? El apostolado, como lo hablaba el Señor, fueron aquellos hombres que fueron llamados por Dios y que fue los colaboradores directos que Dios le entregó para que trabajaran con su Hijo Jesucristo. Entonces, ellos recibieron una preparación especial. En donde se les fue mostrado el Evangelio en una forma impresionante y ellos fueron los instrumentos que Dios tomó para que más adelante ellos predicaran el Evangelio. Recibieron poder y toda autoridad
Dios los bendiga. Y podemos ver que palabras textuales de Jesús, que les mencionó, lo dice en los evangelios, y dice, de ir por el mundo y predicar el evangelio. Había una tremenda responsabilidad en cada uno de ellos. ¿En qué consistía el evangelio? Era algo nuevo. Era algo nuevo, de dar a conocer algo nuevo, diferente a lo que era bajo el pacto de la ley, y ahora bajo este nuevo pacto, el evangelio era algo diferente, en donde se daba a conocer la muerte de Jesucristo allí en la cruz, como también la resurrección de Él, y en donde todas las cosas eran nuevas en Él. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Entonces, de ir viendo todo esto en esta agrupación de apóstoles, no estaba este varón, Pablo, no estaba en este momento. Podemos ver que más adelante en la fiesta, en el día de Pentecostés, ellos recibieron algo especial, y no solamente ellos, sino que alguna cantidad de más recibieron, ¿no es cierto?, el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Comienza una nueva etapa de dar a conocer el Evangelio. Estos varones que fueron determinados es una forma impresionante a recorrer por diferentes lugares a donde el Señor le tenía destinado a cada uno de ellos. Y vemos a este señor, Pablo, anteriormente siendo Saulo, que siendo muy entendido en cuanto a la ley y apegado a la ley y aplicaba la ley, en donde su conducta personal era muy drástica, pero hasta cuando el Señor determinó de salir al encuentro y de llamarlo y de cambiar la dirección de su vida, transformar su mente, su corazón, y fue tomado por el Señor como un apóstol para los gentiles, para dar a conocer el Evangelio a ellos, como también a reyes, como también a judíos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros hoy día lo gozamos por la enseñanza que nos comparte las cartas de San Pablo, como a Romanos, como a los Gálatas y a diferentes. Y así de ver cómo se fue gestando el Evangelio hacia los gentiles, aquellos que eran llamados por Dios para que aceptáramos a Cristo, y donde el Señor les ha abierto el entendimiento para ir conociendo al Señor a través de su palabra
y por la elección del Espíritu Santo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, ya él comenzando su ministerio, pasando por diferentes dificultades, porque no le fue momentos gratos, sino que fueron momentos ingratos, de aflicciones, persecuciones, estando preso y una infinidad de cosas que pasaron dentro de su ministerio. Y de ir viendo cómo él tenía esa ansia y esas ganas de llevar el Evangelio a los hermanos que estaban allí en Roma. ¿Cómo sabías que estaba el Evangelio allí en Roma? ¿Cómo había nacido el Evangelio en Roma? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? No hay una calidad, pero sí se cree que en el día de Pentecostés habían hermanos y hombres que aceptaban a Cristo en ese día y salieron por todos lados del mundo llevando el Evangelio a diferentes lugares. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hasta aquí llegó el Evangelio. Hasta nuestra iglesia, a nosotros. Y al otro lado también llegó. La misericordia del Señor, ¿no? Y la situación del apóstol Pablo, él oraba por los hermanos que estaban en Roma. No los conocía, pero oraba por ellos. ¿Ya? Oraba por todos los lugares donde él anduvo predicando el Evangelio, oraba por los hermanos. Y podemos ver que en estas oraciones él sabía que había corrido la noticia por todo el mundo de la fe que había en los hermanos de Roma. Bendito el Señor para siempre. Corría la voz. Y él en eso, donde se oía la voz que corría la voz de ellos, esa necesidad, esa ansia, esa disponibilidad que tenía el apóstol Pablo en llegar a los hermanos que estaban en esos lugares. Que el Señor los bendiga. Amén. Eso era esta carta que iba dirigida a ellos. Dios los bendiga. Una carta con muchas palabras hermosas, con palabras con un sentido poderoso de la necesidad de este apóstol, que en él había una tremenda responsabilidad, porque a él se le había encomendado este ministerio para llevar el Evangelio a los gentiles. Dios los bendiga. ¿Ya? Nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto?, cuando el Señor les hace el encuentro y lo manda allí a Damasco, donde a Nínive, y donde el profeta de ahí, o sacerdote, no sé qué lo que era, para que le pusiera las manos encima y recibiera la vista.
Y allí había un rechazo porque ellos conocían la situación de Saulo de Tarso, que era no grato. Habían persecuciones. Pero anda nomás, pone las manos encima, le dijo el Señor, porque este me es instrumento. Y para que sepa cuánto se padece por causa de mi nombre. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y es tan impresionante cuando Saulo de Tarso usa una palabra que yo siempre la he tomado mucho en cuenta. ¿Qué quieres que haga, Leo? ¿Qué quieres que haga? Anda nomás, porque la instrucción no las vaya a recibirla. Dios los bendiga. ¿Ya? Y de ver que la tarea era de él, y él se sentía a sí mismo responsable de llevar el Evangelio a donde el Señor le encomendara y donde Él lo permitiera. Dios los bendiga. ¿Ya? Tengo algunas cosas para compartirle. Él acá dice, la evangelización sentada en este sólido fundamento hermenéutico, podemos ahora afirmar que el celo de Pablo por la predicación del Evangelio debe servirnos de modelo a nosotros. Debe servirnos de modelo. Como pone de relieve este pasaje, el apóstol se sentía motivado a evangelizar y a establecer iglesia por un agudo sentido de obligación. Por supuesto, esta necesidad que sentía Pablo tenía al menos una causa singular, la directa comisión de Cristo como un apóstol. Él tenía esta responsabilidad como un apóstol, ¿no? A los gentiles, en el camino de Damasco, este suceso dio a su ministerio una clara base y una dirección especial. Que el Señor los bendiga. Amén. Había algo especial en él. Era un apostolado. Bendito sea el nombre del Señor. Él tenía este don de parte de Dios y este apostolado para llevar el Evangelio a, como mencionado, donde el Señor lo tenía determinado. Y en este caso, predicó por todos esos alrededores, pero le faltaba llegar a Roma, que era el centro, era el punto, era la capital, era todas las cosas que estaban alrededor llegaban allí a Roma, que era una ciudad muy especial que le podían llamar la ciudad imperial. Dios los bendiga, ¿no? Pocos de nosotros tendremos una dirección tan clara respecto al ministerio que hemos sido llamados o sobre la dirección que éste ha de tomar. Sin embargo, el imperativo a evangelizar es una obligación. Sugiere Pablo que comparte a todos los creyentes. En 1 Corintios, en el capítulo 3 y en el 4, el apóstol describe su dedicación a las tareas de la evangelización. Una tarea que le acarrea muchas dificultades. Pablo concluye un llamamiento a los corintios a imitarle de manera similar. Y podemos ver que en 2 Corintios el apóstol afirma que conociendo el temor del Señor, se esfuerza en persuadir a las personas para que sigan a Cristo, al cual es la razón de su compromiso. El amor de Cristo nos obliga. La contemplación de los beneficios que nos otorga a Cristo ha de motivarnos a todos esforzarnos para compartir estos beneficios con los demás.
Que el Señor los bendiga. ¿Qué quiere decir? Que este evangelio que nosotros por misericordia hemos recibido, somos llamados a compartirlos con los demás. Dios los bendiga. Ahora, aquí donde hay un tremendo problema, ¿ya? ¿Cómo yo voy a hablar del evangelio? Para poder hablar de ello, soy llamado a conocer el evangelio. Si yo no conozco del evangelio, ¿cómo voy a hablar de ello? ¿Y esto es una responsabilidad del Señor o una responsabilidad de nosotros? ¿Qué opina usted? Yo tomo mi parte en esto, ¿eh? Yo tomo mi parte. Porque a veces somos un poquito dejados para esto. El apóstol Pablo, él conocía bajo de la ley. Cuando él estaba bajo la ley, conocía las escrituras. Y después, cuando el Señor le salió el encuentro, le dio a conocer y a revelar el evangelio. Dios nos bendiga. A nosotros el Señor también nos habla de ellos. Y ha tomado hombres llenos del Espíritu Santo para señalarnos este camino. Es impresionante cuando vemos nosotros a través de la Escritura que el Espíritu Santo dice que nos guiará en toda verdad. ¿Y qué más? En toda justicia. Y este es el camino que el Señor nos dejó a nosotros. El apoyo no es en el hombre, sino que el apoyarlo en Cristo, en el Señor. Y que cada vez cuando esté la palabra del Señor, nosotros podamos saborearla, tomarla para nuestra vida. Saborearla, ¿qué significa? Analizarla y ver en qué posición estoy yo. ¿Qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros? Cuando conversa Jesús con la samaritana, Jesús le dice a la samaritana que Dios busca a adoradores en espíritu y en verdad. El Señor, Él requiere toda adoración. Que le adoremos, que le alabemos, que le glorifiquemos. Y nosotros, en cada momento, agradecidos del Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Y de ponerse uno a conversar, el Señor toma todos los medios y Él hace todas las cosas a su manera. Aunque a nosotros a veces nos parezcan que no son las mejores, porque también ponemos de nuestra naturaleza y nos olvidamos es que Dios conoce todo nuestro interior. Y que nuestro espíritu con el Espíritu Santo sean siempre unificados, el hombre interior. El hombre interior
vaya siempre unido al Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. No todos seremos llamados a un ministerio de plena dedicación en la evangelización. Puede que nos sea difícil decidir si tenemos o no un llamamiento al ministerio, así como el ámbito en que hemos de servir. También tendremos nuestras luchas por equilibrar las demandas de la vida con la de la evangelización. Pero cada cristiano debería tener este mismo sentido, obligación que Pablo expresa en Roma. Hemos de orar para que Dios imprima en nuestros corazones este sentir de responsabilidad a fin de convertirnos en imitadores de Pablo. Dios nos bendiga. A la verdad que debemos ser imitadores de Cristo. Dios nos bendiga, ¿no? Y podemos ver que hay formas, si yo vivo el Evangelio y soy llamado a compartirlo con aquellos que están a nuestros alrededores. Dios nos bendiga, ¿no? Usted también, si ha recibido el Evangelio, aunque sea una pequeñita, una palabra, pero compartir del Evangelio del Señor en los lugares que nosotros estemos. Que se note una diferencia entre un mundano o un gentil creyente. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Podemos ver nosotros y podemos ir analizando todas estas cosas, ¿no? Podemos ver en Romano, ahora en ese mismo capítulo, en el verso 14 y 15, una base para la participación en la evangelización. Sin embargo, quizás podemos dar un paso más. En este pasaje se pasa fácilmente por alto el hecho de que Pablo anunció su intención de predicar el Evangelio. También a nosotros podemos ver cómo tuvo la intención de estar en Roma para predicar este Evangelio. Esa era su intención. Pero nosotros vemos que cuando él logra este objetivo, no le es nada de fácil. Pasó por situaciones muy difíciles. Situaciones muy difíciles, y esto se originó en los tiempos del Señor, cuando Él lo determinó. Dios los bendiga. Quizá hay alguno de nosotros que tenga buenos propósitos de ir a predicar el Evangelio a otro lugar, pero espere hasta cuando el Señor lo determine. Sea joven o sea viejo, espere que el Señor lo determine, porque Él hace las cosas a su manera y las hace bien. ¿No es cierto? Nosotros nos montamos puros condores y hacemos cosas infantiles, pero el Señor las hace bien, ¿ya? ¿Qué puede querer decir esto teniendo en cuenta que escribe a personas que ya son cristianas? Algunos responden aquí, Pablo solo está reflexionando sobre sus planes pasados. Otros sugieren que ustedes es de carácter general, de modo que Pablo está meramente indicando que quiere evangelizar en la ciudad de Roma. Pero esta alternativa no hace justicia al texto. Lo que Pablo parece insinuar es que dentro del ámbito de la predicación del Evangelio se incluye la constante obra de discipulado que sigue a la evangelización.
Es posible que el apóstol Pablo en Roma quería formar discipulados, a enseñar, a dar a conocer el Evangelio. Porque habían creyentes, pero ¿en qué forma estaban actuando? Había una iglesia constituida, había iglesias que estaban en las casas, se juntaban, pero quizás qué orden había que no desconocemos. Pero sí, la intención del apóstol Pablo era de llevar el Evangelio y quizás de formar discipulados, de compartir algún don, porque ellos tenían la autoridad de poner las manos sobre la hágana y compartir algo, un don. Nosotros vemos que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y podemos ver quizás qué situación se iban a dar en ese momento allí en Roma, y de la forma, al apóstol Pablo lo recibieron en buena forma en Roma. Pero también el apóstol Pablo tenía que tener cuidado, y él lo expresa, de tomarse algún señorío de esta situación. Por aquellos que no los conocían, no los olvidemos que habían otros hombres que predicaban otras cosas diferentes, y había muchas contradicciones en ese momento, porque habían gentiles que habían aceptado a Cristo, pero también habían algunos judíos. Dios los bendiga. ¿Ya? Y dentro del judaísmo, los judíos no se podían sacarse la circuncisión de encima. Entonces, se podía tomar en estas situaciones allí en la iglesia o los hermanos de Roma. Y vemos, dice Pablo, acompaña las reglas generales de enseñanza, como en los escritos de Pablo, el Evangelio no es tan solo una predicación inicial, sino toda la secuencia de actividades que dará como fruto iglesias sólidamente establecida. El apóstol solo tenía que podría avanzar a un nuevo campo cuando la iglesia había alcanzado una madurez suficiente para ser autosuficiente. La cuestión es evidente, que subrayado tanto en los últimos años que no es necesario entrar en detalle. La evangelización efectiva incluye el seguimiento, el discipulado de aquellos que han pasado adelante para recibir el Evangelio. No es un complemento prescindible, sino un elemento necesario en la predicación inicial del Evangelio. Que el Señor la bendiga, ¿no? Podemos ver que habían cosas importantes que eran necesarias allí en los hermanos de Roma, y podemos ver como aquí también en nuestros medios hay cosas importantes cuando se nos entrega el Evangelio, porque el Evangelio es muy profundo y tiene muchas cosas, riquezas para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, póngase de pie y demos gracias, Señor, por esta pequeña porción de su palabra. Gracias, Señor Dios mío, le damos por todas tus misericordias, por todo lo que usted nos ha regalado, de lo que usted nos ha proporcionado hoy día y siempre. Danos de tu gracia, Señor, para ir entendiendo el Evangelio en nuestros medios. Señor, necesitamos de su dirección. Darle gracias, Señor Dios mío, a nuestros pastores, Señor, a los predicadores, para que nos compartan de ellos, Señor Dios mío, y también darnos de su gracia a nosotros para poder asimilar de todo lo que usted nos va compartiendo. Le alabamos
Le bendecimos por toda su misericordia y gracias por esta pequeña porción que nos ha regalado, Señor, y usted, Señor, fortalézcanos en poder seguir adelante, Señor, recibiendo de lo que usted nos comparte. Te alabamos y te bendecimos por toda su misericordia y le pedimos, Señor, que nos fortalezca para poder seguir adelante y muchas gracias por esta porción. Muchas gracias, Señor, por todos tus favores. Te rogamos que nos regale su bendición. Te lo pedimos, Padre, por Cristo, nuestro Salvador. Amén.